tren con destino Desmontando Bulos. Va a efectuar su parada en Vía 1. Ocio News, un viaje por la información. Bulos, mentiras, falsedades. Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando Bulos con Sara Martínez. Buenas noches, hoy es jueves 27 de octubre de 2022, son las 9:01 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, y como cada jueves contamos con la presencia de nuestra antibulos de cabecera, Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. Hola. Lorenzo, Ahora, aquí perfecto. estamos otra vez. Sí, Sí, buenas sí, noches. todo Sí, perfecto. muy buenas noches a todos. Pues aquí estamos otra vez, como todos los jueves, Lorenzo, para contar un tiempecito, pues todo lo que se mueve por redes, las desinformaciones que, pues como todas las semanas tenemos, y algunos consejos para convivir con esto que es una maravilla, esto de estar siempre conectados, pero que también tiene sus peguitas, ¿no? Sí. Pero bueno, en la época que nos ha tocado vivir. Es lo que, bueno, evidentemente, pues yo estoy convencida que como en todas las épocas, hay cosas que nos caracterizan en esta sociedad. A nosotros nos ha tocado esto y lo interesante es saber lidiarlo correctamente, ¿no? Y por el bien de nuestra información, de todo lo que supone también tener acceso a tantos datos y a tantas cosas para que precisamente esos bulos no se hagan tan virales. Y eso es lo que intentamos todas las semanas. Sí, Así que, pero bueno, yo, antes, de todas formas, desde lo último de esta tarde, de mi querido Feijóo, el líder del Partido Popular, que, en fin, ha hecho salía con las ha fechas, ¿no? hecho Por lo que he un, leído por ahí encima, ¿no? Salía con madre unas mía, fechas, un poco. madre mía. La verdad que yo me lo he puesto un par de veces porque digo, "Jo, igual es un bulo, ¿eh? Ojo, ya hemos hablado muchas veces de que se hacen montajes de tal manera que parece que una persona dice algo y en verdad no lo ha dicho, Bueno, pero vaya que no, que es cierto, que es Sara, cierto. año arriba, año Le abajo, dio ¿qué por más hablar da? de la distopía, Año claro, arriba, año abajo. y entonces, pues claro, yo para mí que, claro, a alguien le pasó, esto es lo malo de hablar porque te preparan el argumentario. Claro. Posiblemente porque tampoco pasa nada si alguien no ha leído 1984, aunque es una maravilla en De fin, Oswald, ¿no? de trabajo, claro. Y claro, 1984 es el título. No es que lo escribió, como dice Feijóo, allá por el Es que 1984. también Ay, como ay, se le ay, ay. ocurre poner una fecha como título, un año como título, es que y ha ido a pillar, ha ido a pillar. Sí, porque además iba y lo han pillado. Fijo, lo han Claro, pillado. Meu claro, rey, claro. vaya por Dios. Bueno, En fin, también se ha ¿qué equivocado le hoy el vamos a hacer? presidente del país, dos veces, con lo del nombre del país en el que estaba. Peter, nuestro Pete. Es que, ¿ves? Es que, O sea, vamos a también se ha ver, equivocado. Aquí hay... es que están muy estresados. Pero es que Están no me muy extraña. estresados y Llevan 4 años de campaña y quedan dos todavía por delante. O bueno, uno y medio queda. O uno, más o menos. O sea, no me uno extraña que y estén medio. estresados. Yo también lo estaría. Sí, pues lo que les queda, ¿eh? Lo que Por les eso. queda y lo peor de todo, Lorenzo, en estas situaciones, lo que nos queda, porque como veremos hoy en el fact-checking, es que Hoy cada me has vez traído hay a muchos, más. ¿eh? Al Porque, claro, fact-checking. Hoy has traído a muchos, ¿eh? sí, sí, sí. Porque quería, o sea, porque al final habían tantas cositas de unos, de otros,
que no Digo, había bueno, por dónde pues nada, descartar. por lo menos uno de cada uno. Uno Bueno, de mira, cada uno, porque, en fin, ¿qué le vamos a hacer? una cosa podemos Es asegurar, así, pero bueno, que no es bulo, y es que la noche del sábado al sí, domingo cambiamos la hora. Eh, También hay que decir algo, efectivamente. y es que, bueno, las 3 serán las 2. He tenido esta discusión con mi padre hoy y no nos hemos llegado a acuerdo, pero le he buscado la información en internet. A las 3 serán las 2. Siempre hay líos de eso, de qué será, bueno, da igual. Y una cosa que es cierta que he leído Sí, también hoy, y no, es que hoy es la última vez que en el mm, 90 y muchos por ciento de México cambian por última vez la hora. A excepción ahí de, sí, unas 13, no sé si son poblaciones o provincias próximas a la frontera con México, con Estados Unidos, que seguirán haciendo cambio de hora. El resto del país dejará de hacer cambio de hora. Bueno, hoy no, este fin de semana. este fin de semana. Sí. Oh, pues mira, eso sí que no lo sabía. Yo sé que hubo una recogida de firmas precisamente para que no se cambiara la hora. Ese el pan nuestro de todos los años, ¿eh? No, no, de todos Y, los años no, y por cada seis esta tierra, meses más o menos. Cada 6 meses, cada vez que tenemos que cambiar la hora, hablamos del tema. sí. Y parece ser que nada, que No, no les han hecho caso. es que, no, pero, Por esta zona del noroeste siempre nos viene bastante mal, siempre, ¿eh? Siempre nos viene bastante mal, claro. pero bueno, es lo que hay. Pero ¿sabes qué A pasa? mí personalmente me viene fatal. ¿Sabes qué pasa, Sara? Que después hay un problema. ¿Con cuál nos Sí, quedamos? A ver, eso que dejaremos de hacer el cambio horario tarde o temprano llegará porque es una cosa de la Unión Europea y ya sabemos que van lentos, pero igual sí, antes de que nos vayamos nosotros de este mundo llega. Pero después hay un problema, hay que elegir. ¿Qué nos quedamos? ¿Con el de puede ser. verano? ¿Con el de invierno? ¿O con el que nos En el correspondría que invierno, sería el más cero? mm, Ah, claro. claro, es Entonces, complicado, ¿eh? no además, porque Yo, de todas formas, a mí nunca me viene bien, ¿eh? nunca Nunca. te... No, De pero, cara al verano sí, pero de cara al pero de invierno cara no. al invierno me viene fatal. No, pero es que además hay una Lo cosa. paso fatal. Eso de que sea a las 5 de la tarde y sea de noche, Claro, es que lo llevo muy mal, pero es muy que mal. hay una cosa que A mí me afecta, vamos. entre Menorca, que es la primera parte donde sale el sol, la primera donde se esconde, y tu Sí, tierra, que es la sí, última, a excepción de Canarias que van a su bola, hay 50 minutos de diferencia solar. 50-55 claro que sí, aproximadamente. claro que sí. Y eso se nota mucho, sobre todo en invierno, porque si a ti se te va a las 5 de la tarde, a nosotros se nos va a las Muchísimo, 4. claro, O sea, ¿sabes? O sea, claro, se nota, y claro. se nota mucho, ¿eh? Si viajas, y ya se nota desde Madrid a Mallorca, se nota ya. Y todavía hay más distancia hasta Galicia, o sea, sí, sí, se nota mucho. Pero bueno, Claro que sí. a ver cómo No sé, yo ya te digo, algún día, algún no año. me gusta nada, no me gusta nada, pero bueno, habrá que cambiar el reloj por narices Bueno, y hay lo gente que llevaremos lo lo mejor ve posible. lado positivo, la gente que le gusta salir de marcha tendrá una hora más de fiesta y a la Mm, que le guste dormir podrá dormir una hora más. efectivamente, hombre, la teníamos que recuperar porque para eso nos la quitan antes, ¿eh? Claro, O claro, sea claro. que, Pero bueno, pero bueno, algo es lo algo. dicho, de todas formas, Lorenzo, no, yo es algo que no, porque me produce, hombre, di que también es verdad, llega el invierno, uno se va antes a No, casa, pero pero es aparte, que da lo mismo, o sea, o uno sea, a las 5 todavía está danceando por ahí, claro, pero vosotros, pero bueno, en vuestro yo qué caso, sé, en Galicia, si mantuviéramos el más 2, mm, digamos el horario de verano, saldría, en algunos días llegaría a salir el sol casi a las 9, ¿no? De la mañana. Por, parece que sí, 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 sí. por el Por eso tema, cuando en uno de los, claro, por eso mismo, por eso, como tú bien dices, Lorenzo, por eso es tan complicado, ¿eh? claro, Por eso, bueno, y creo que en las estrategias que hicieron una vez así comparativas, yo creo que en Coruña, que claro es el más noroeste, creo que, en fin, sería a las 10 casi a las 10 de la mañana, ¿sabes? claro, claro, claro. Entonces, bueno, pues también tener su cosita, ¿no? Y decir, Hombre, hombre, levantarse a las oye, 8 de la mañana pero o a las 7,
supongamos que entras a las 8 y no ver el sol hasta Sí, 3 horas sí, después, ahora bien, eso después lo recuperas viéndolo el tiempo libre que tengas por la tarde, sí que tienes tiempo libre por la tarde. O sea, hay claro, que valorar muchas ahí cosas, es, hay que valorar muchas cosas. ya te digo. Pero bueno, vamos a la ¿Ves? ciberdelincuencia primero. Por eso no se cambia, por eso no se cambia, Lorenzo. Al final, Pero al final habrá que hacer una con la que decisión. tenemos encima, Al final habrá que hacer una con decisión. la que tenemos encima, Así que, claro, yo creo que en este momento, en el ámbito político y administrativo, yo creo que les metes ya este tema y yo creo que alguna explota ya, ¿eh? Directamente. O eh, sea que tenemos tal liada en el mundo mundial que bueno, efectivamente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? imposible. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a la ¿Es así? ciberdelincuencia y ahí lo tenemos. Un Pues sí, mensajito de porque, Netflix, pues ¿o no? sí, pues sí, porque además es un aviso que nos viene directamente de INCIBE, de la oficina de la ciberseguridad en España, sobre la recepción de unos SMS que evidentemente son fraudulentos y que tienen y que afectan, claro, tienen que afectar evidentemente a personas que estén suscritas a esta plataforma porque se ha empezado a encontrar pues que están recibiendo unos SMS donde se les avisa a los usuarios de que no han hecho bien el pago, la recarga de ese, de ese servicio, de esa plataforma, y entonces les mandan un enlace para que hagan bien el pago correctamente y como os podéis imaginar, pues es un smishing donde evidentemente suplantan a lo que son las credenciales de Netflix y nosotros pues a cambio pues les damos nuestros datos y de paso les damos también el número de la tarjeta bancaria para hacer el pago correctamente según ellos. También te digo una cosa. Desgraciadamente ha Más vale que sido me anulen, más vale mm, que me anulen la cuenta y después ya la vuelvo a activar, que total. ¿No? claro, claro. El problema está que lo que nos puede pasar muchas veces, que justo, efectivamente, yo soy usuario de esta plataforma audiovisual, eh, he hecho el pago o lo hice de suscripción y ahora me mandan esto, deprisa y corriendo, le doy al clic, hago el pago y la hemos fastidiado. Como siempre, en este caso, o sí, pues nos recomienda en primer lugar, pues hombre, evidentemente no irnos a estos enlazos que nos puedan venir de cualquier servicio eh, sobre los pagos que tengamos que hacer o el acceso a estas cuentas, en este caso de entretenimiento. Y si lo hemos hecho, pues hombre, ya sabéis, hay que ponerse en contacto, en este caso, con la plataforma, porque hay que tener en cuenta que le hemos dado nuestros datos y nuestras claves y al ciberdelincuente y además, pues hombre, si de paso hemos hecho un pago fraudulento con nuestra tarjeta, pues no nos queda otra que ponernos en contacto con nuestra compañía bancaria para anular ese pago y los posibles pagos que desgraciadamente a lo mejor pues se intenten realizar. En este caso también los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han hecho hincapié en este aviso del OSI en sus redes sociales y también complementan todos los consejos con que también se ponga la denuncia correspondiente por las posibles consecuencias que puedan tener especialmente en el uso de nuestras claves en una plataforma, pero también especialmente por el tema de las claves bancarias. Así que, ojito con este tipo de cosas, acordaros, lo dicen todas las entidades, tanto bancarias como de servicios, nunca se van a poner en contacto con nosotros con un SMS. O sea, son cosas demasiado importantes para que nos manden un enlace y de paso que nos digan que como nos hemos equivocado, ha sido erróneo el pago, lo tenemos que volver a hacer en ningún caso, nunca. Tendría que ser dentro de nuestra propia cuenta cuando ellos evidentemente puedan ponerse en contacto con este tipo de avisos.
y como bien dice Lorenzo, pues casi a veces vale la pena que te corten el servicio antes de que te metan la mano en la cuenta bancaria. Claro. Efectivamente. Ya sabes que yo tengo mi propio radar y esta semana he empezado a recibir muchos mails, en este caso es por mails, de facturas, entre comillas, en diferentes idiomas, tanto en Ay, español como Dios. en inglés. Pero cuando digo muchos, pues a lo mejor si habré recibido más de 10, 12 emails Madre que mía. distintos de distintas cuentas más o menos similares adjuntando facturas que he de pagar de servicios que Madre lógicamente mía. ni abrir los archivos adjuntos ni nada. Así que estad atentos a ese Claro, claro. que también está ahí. No, ¿cómo se nota que tiene el otoño y especialmente el invierno y saben que la gente está más en casa y que revisa con más las cosas? Ojalá que por lo menos poco a poco nos acostumbremos a que cuando recibimos ciertas cositas vale la pena mirarlo dos veces y nunca, nunca, nunca ir deprisa y corriendo a hacer ciertas gestiones. Nunca. Nunca. Es lo que quieren, ¿eh? En Bueno, definitiva. em, se me ha olvidado lo que iba a decir. Ahora, vamos a la OSI, ¿no? Sí, sí, nos vamos porque nos vamos a los consejos de ciberseguridad. En esta ocasión os traigo un pequeño vídeo que lo podéis ver también en la página propia de INCIBE. En esta ocasión nos hablan de las redes sociales, de cómo utilizarlas, de cómo tenemos que funcionar en general con ellas, lo que significa estar como usuario, publicar fotos. Es un vídeo muy pequeñito, nos da unas pequeñas recomendaciones y yo creo que vale la pena siempre recordar este tipo de cosas para tener una buena seguridad en nuestras redes sociales. Vamos a verlo. Seguro que tienes una cuenta en alguna de las redes sociales más utilizadas. Y aunque no la tuvieses, seguro que sabes cómo funcionan y para qué las utilizan los usuarios. Publicar fotos, comentarios, noticias, eventos. Esta información, aunque no lo creamos, dice mucho de nosotros. ¿Cuál es nuestro estilo de vida? ¿Qué ideas, gustos, preferencias e intereses tenemos? ¿Con quién nos relacionamos? Etcétera. Pero, ¿compartimos algo más a través de las redes sociales? No olvidemos que todo lo que publiquemos puede llegar a ser visto por terceras personas. Toda esta información publicada, de manera directa o indirecta, si cae en malas manos, puede volverse contra nosotros. Esto es precisamente lo que le ocurre a la madre de la familia cibernauta. Nuestra protagonista se ha abierto una cuenta en una de las redes sociales más populares. A la hora de configurar su perfil, hizo lo de siempre. Introdujo los datos que le pedían y listo. Hasta aquí todo parece normal, ¿no? Tras un par de semanas utilizando esta plataforma, comenzó a recibir en su correo mensajes de forma masiva, ofreciéndole productos y servicios. Se alertó al darse cuenta de que estos productos y servicios eran similares a los que había mostrado interés en alguna de sus publicaciones en la red social. Pero, ¿cómo era esto posible? Parece que al no tener configuradas correctamente las opciones de privacidad, todas sus publicaciones estaban visibles para cualquier usuario de Internet. Comentarios donde mostraba interés por los muebles nuevos de sus familiares, el viaje que tenía preparado una amiga suya, las páginas en las que daba me gusta o las fotos que subió de su última comida familiar. Toda la información estaba disponible para todo aquel que accediese a su perfil, de tal forma que pudieron hacerse con ella para reutilizarla y llenar su bandeja de entrada con correos spam. La experiencia de nuestra protagonista nos enseña la importancia de mantener nuestras redes sociales correctamente protegidas. Para ello, solo debemos dedicar unos minutos a configurar las opciones de privacidad y seguridad que toda red social pone a disposición de los usuarios, y así decidir quién puede ver nuestras publicaciones. ¿Tienes dudas? ¿Hay alguna experiencia que quieres compartir? Síguenos en nuestras redes, suscríbete y compártelo con el resto de los ciberusuarios. Pues ahí estaba, un buen consejo, como siempre. Bueno, claro, en definitiva,
porque además es fácil, pues al final te haces un perfil en cualquier red social y piensas que, bueno, que con los datos ya que te piden, que puedas entrar tranquilamente en tu nuevo perfil y vale la pena pues también preocuparse de que la configuración es importante pues de cara a esas limitaciones que todos podemos poner, unos más, otros menos, eso ya cada uno es libre, pero que vale la pena para a lo mejor luego no llevarse sorpresas con otras cosas. Así que ahí está el consejo y la semana que viene más seguro, cómo no. Pues ahora vamos a la transparencia, sí, Concibio. Sí, sí, nos vamos con Cibio, con el servicio de periodismo de transparencia. En esta semana os recomiendo entrar precisamente a su página. ¿Por qué? Porque hablan de algo muy interesante. A mí me ha parecido muy interesante porque se habla de lo que son los refugiados, la asistencia, la acogida en Europa, los datos que movemos todos. De alguna manera tenemos claro que los refugiados ucranianos, a partir, desgraciadamente, del conflicto bélico de Rusia en Ucrania, pues un poco todos hemos entendido todo ese tipo de cosas. Pero claro, si nos vamos a los datos, y Cibio ha hecho un trabajo buenísimo de recopilación, pues hay que decir que Europa acumula más de 15 meses de retraso en las solicitudes de asilo en los sistemas de acogida en los diferentes países europeos. Y es algo tremendo porque, claro que Ucrania está sufriendo un conflicto bélico, pero en el mundo hay muchos conflictos bélicos, políticos y gente que desgraciadamente se tiene que ir de sus países precisamente por esas presiones y a veces hasta con la posibilidad de que si no, pues igual pueden perder la vida. Hay que decir que son los datos, estamos en 2022, al cierre de 2021, hay que decir que los países de la Unión Europea en su conjunto sumaban más de 761.000 solicitudes de asilo pendientes de resolución. Eso significa muchísima gente que está en el limbo, que han tenido que ir de sus países, pero tampoco están legalmente en ninguno. Hay que decir que, por ejemplo, Alemania tiene amontonados más de 264.000 expedientes, Francia más de 145.000 y España más de 100.000. Pero hay más datos. Por ejemplo, en cuanto a la espera, pues hay que decir que el embotellamiento que provoca este retraso en la solicitud de asilo de estas personas, pues a lo mejor hay pendientes durante 19 meses, sin saber, por ejemplo, en el caso alemán, sin saber la resolución de esos expedientes. Más de 17 meses se han contabilizado en el caso español y más de 15 en el francés. Hay otros países en Europa que aún todavía tardan más. Por ejemplo, Irlanda tiene expedientes con más de 29 meses de antigüedad. Y claro, todo esto lo comparan con el sistema de protección especial que se puso en marcha desde marzo de este año para los refugiados ucranianos, cosa que está muy bien, pero hay que decir también que fue activado por la directiva europea gracias a que eso ya estaba regulado en otras directivas desde 2001 y nunca se han puesto en funcionamiento. Hay que recordar también que el tener aprobado ese asilo, pues es lo prioritario para tener los permisos de residencia, de trabajo, de alojamiento, de educación y además para los menores de edad, pues hombre, mucho más importante porque es la posibilidad de que estén con su familia, con sus padres, con sus hermanos. Claro, gracias a lo que se ha aplicado en este momento con los refugiados ucranianos, pues hay que decir que la norma promete esos papeles en 24 horas, cosa que es bastante interesante, evidentemente, y por tanto esquivan esos plazos larguísimos que hasta ahora, pues desgraciadamente, sufrían también los ucranianos. Nos dan datos como, por ejemplo, que entre 2008 y 2020
67.110 ucranianos pidieron asilo en toda la Unión Europea, pero solo un 18,7% los obtuvieron. Y luego, pues, hombre, pues en el caso, por ejemplo, de España, solamente aprobó un 8% de esos expedientes que le llegaron de ciudadanos o de la ciudadanía ucraniana. En fin, la verdad que es muy interesante todos los datos que nos dan respecto a esta situación y bueno, y nos ayuda un poco también pues a ver lo que significa la crisis de refugiados, que lo tenemos ahora muy, muy reciente por el caso de Ucrania y su ciudadanía, pero que afecta a muchísimas personas de todo el mundo. Y hay que decir que precisamente toda esta información ha sido recogida a partir de la European Data Journalist Network, que es un consorcio periodístico internacional para información europea y que usa precisamente lo que es el periodismo de datos y por tanto nos da una visión muy interesante de todo lo que significa en este caso algunos problemas muy importantes en Europa, ¿no? Así que yo también os animo a que veáis los artículos que normalmente cada mes traen este consorcio periodístico internacional, traen datos sobre diferentes problemas, como puede ser también, hay uno que también lo traeremos próximamente y que está a punto de que salga, que es precisamente las nuevas energías y el problema de las energías en el mundo occidental. Y son, en definitiva, datos que nos ayudan a entender un poquito más lo que pasa a nuestro alrededor, no solamente mirarnos a nosotros en España, sino que los problemas son bastante comunes en el resto del mundo, ¿no? Así que ojalá, como dicen en este articulado, especialistas también consultados, ojalá que en este caso el tema de los refugiados se pueda llevar de otra manera a como se ha llevado hasta ahora y que está muy bien que se hagan y se respeten y se pongan en marcha directivas que ayudan, en este caso, a los ucranianos, pero también que se continúe con estos derechos fundamentales de muchas personas que tienen que huir de su país, ¿no? Pues sí, estaría muy bien. Ahora creo que vamos a los datos, ¿no? Sí, nos vamos con Europa Press y los datos que diariamente nos ofrecen de miles de cosas que ocurren en nuestro país y en el mundo. Hoy, por ejemplo, aparte de los que vamos a tratar hoy aquí, os puedo adelantar que están todos los datos de algo que ha sido una notición de todos los beneficios que han conseguido diferentes empresas españolas del IBEX y la verdad que les ha ido bastante bien, ¿eh? Nosotros estaremos con la inflación en fin, desbocada, pero las grandes empresas les ha ido muy bien, no solamente en España, sino a nivel mundial. O sea que, Bueno, en fin, y os tienen preparados una serie de gráficas interesantísimas que este mismo mediodía las han volcado y están, además lo más interesante es que las podemos ver todos. O sea que genial, genial. está muy bien. Pero bueno, en el caso de nuestro programa de hoy, pues he querido recoger una que me parece muy, muy interesante, que es, además lo recogen a partir de los informes que hace cada año el Instituto Cervantes, y de alguna manera nos dan las comparativas de lo que es el uso del habla del español en el mundo. Y nos dan datos que son interesantes. Es verdad que el español al final es una lengua muy viva, donde en este momento hay 496 millones de personas que hablan español en el mundo. Es la segunda lengua más hablada del mundo y por tanto la verdad que vale la pena darse cuenta del valor como lengua materna y lo que significa culturalmente, ¿no? Además, la organización estima que el número de hispanohablantes va a crecer en las próximas 5 décadas hasta alcanzar los 726 millones en 2068. Eso yo ya no lo veré, pero
ahí ¿Quién está sabe? el ¿Quién dato. sabe? Y eso sí, no lo sé, pero bueno, sería interesante vernos por aquí en el 2068 para ver No, a ver, si tienen razón, si si en lo esas vemos, 5 décadas si se lo vemos, alcanzan. que sea ya jubilados, ¿vale? Pero lo podemos ver. Ya te lo digo, te lo digo, por favor. Eso sí, a partir de ahí sí que es verdad que según pues las prospecciones que hacen, pues se va a reducir progresivamente nuevamente hasta los 690 millones en el año 2100. O sea, ahí verán, ahí verán. Aún así, de todas formas, el crecimiento es muy interesante y que, hombre, a nivel mundial, pues, hombre, hay que tener en cuenta que estamos en el 6,3% de uso de la lengua materna del español y la verdad que no está nada mal. Y luego, el número de hablantes nativos en los países hispanohablantes se encuentra encabezado por, como podéis ver, pues porque más que nada porque tiene más población, por México, por Colombia, Argentina y en cuarto lugar estamos nosotros en España. Es que en Así México que son muchos. por el español hacen mucho, no solamente los españoles, sino todos los hispanohablantes. Así que enhorabuena y bueno, ahí están los datos. Más que nada porque a veces con eso del español y las lenguas y a algunos se les hincha mucho, en fin, la cabeza y la Sí, sí, verdad, sí. pues no es por nada, pero Que mucha gente en peligro de ayuda a que el desaparición no español. está. En peligro de desaparición no está. A mí siempre, No, para como nada, para nada. siempre me gusta destacar como dato curioso Guinea Ecuatorial, que es un pequeño país en África Ujú. que hablan español, porque fueron colonia Sí, española sí, y mucha gente sí, no es señor. consciente. Y también hay mucha gente que habla español en Israel por Exacto. Pues tema de sí, judíos, judaísmo y tal. Pero claro, sí, sí. también hay mucha gente que habla español en Israel. Así que, Es el ámbito de los sefarditas que en definitiva forman parte de nuestra propia cultura. Y efectivamente. ahí está, evidentemente. Y también hay Filipinas, lógicamente, también que es curioso, tan lejos, y, Claro, claro. y que también hablan en español. Así que mira, cosas más Pues, raras han pues visto. todo eso significa, pues eso, que el español es una lengua viva, muy viva, y no es por nada, no solamente en España, sino es viva porque la habla como lengua materna muchísima gente y en algunos países, por su población, evidentemente, pues más que en España. Así que, Ay, Sara, en y hoy me he fin, sorprendido ahí mucho estamos. leyendo un texto que tú también habrás leído por el tema este del concurso de los relatos. ¿Cómo, Sí, sí, cómo puede llegar sí. a ser de diferente el mismo idioma? O sea, expresar lo mismo y entenderlo, pero que se expresan con palabras tan diferentes. Y después ya los nombres como de sitios de México ya, bueno, ni Eh, impronunciables. Pero bueno, eso ya es otra cosa. es genial, ¿eh? Sí, sí, Pero sí, genial. sí. Es Que, genial. Bueno, en definitiva, eso es lo bueno, ¿no? De la cultura. La cultura cuando está viva, yo creo que es uno de los. Y por eso a veces a mí me duele muchísimo porque no nos preocupamos de verdad de promoverla, de respetarla. Y es tan enriquecedora. Y como tú bien dices, que al final nos entendemos. Al sí. final no hace falta que sepas ciertas cosas, todo lo contrario, nos entendemos y nos enriquecemos, ¿no? Bueno, Y sí, claro que sí, claro que me he dado cuenta. Que por también cierto, hay, genial, ya sí, hablaremos en su ya hablaremos momento. en los próximos días en los programas que tocan. Pero ya también voy a decir otra cosa, y es que también hay algunos que como no le escribas en perfecto, así como ellos saben, no te entienden. O sea, también, a ver, ser un poquito más flexibles. Que, que hay cosas que a lo Hay mejor, que ser más flexibles, cierto. efectivamente, que hay gente muy cerrada. Pero bueno, vamos a algo más serio, en este caso la guerra de Ucrania. Sí, os traigo nuevamente, ya la semana pasada no, la anterior, os traje los mapas que todas las semanas nos ofrece Europa Press sobre la situación en la guerra en Ucrania.
en este caso se han basado un poco sobre esos avisos de Rusia sobre la supuesta utilización de armas radiológicas, con esto de, bueno, lo que habréis oído estos días, las bombas sucias, negados por las principales autoridades ucranianas, y que de alguna manera pues han estado alimentando, cómo no, durante estos días ese temor a esa escalada nuclear de este tremendo conflicto que parece que no nos lo vamos a quitar de encima, y de alguna manera pues bueno, nos ofrecen un poco lo que es el avance de la contraofensiva de Ucrania desde hasta principio de octubre, y donde se ha visto la recuperación de ciudades bajo control ruso como Izium o Limán. Es decir, seguimos desgraciadamente en una situación bastante conflictiva, donde lo que es el armamento convencional que está utilizando Ucrania gracias al apoyo de Estados Unidos y de países europeos, pues sí, la contienda está ahí, se va, pero el daño y el temor que sigue existiendo es, a partir de ahí, qué va a poder hacer, en este caso, Moscú, a partir de alguna manera, ya sabéis que el tema de las bombas sucias es un poco lo que, en este caso, Moscú, pues le ha tirado en cara a Ucrania de que estaban preparando esas bombas sucias. Kiev evidentemente lo niega, pero es suficiente para que, como sabéis muy bien, ayer mismo Putin pues bueno, amenazara nuevamente sobre ese posible ataque nuclear precisamente en estas zonas donde ahora mismo se están viviendo los peores conflictos en tierra ucraniana. Así que os animo a que podáis ver estos mapas. Tienen algunos que además son interactivos, y bueno, la verdad que nos da una visión bastante clara de lo que se está viviendo en esa parte del mundo, desgraciadamente, ¿no? Lo que es seguro es que de momento, a día de hoy, a Rusia se le está atragantando esta guerra como una espina de pescado en el cuello. Sí. Cosa mala, vamos. Ya te lo digo. Pero bueno, Totalmente, sí. ay, ¿qué le vamos a hacer? Totalmente. Y claro, y eso todavía es un elemento más a tener en cuenta, o sea, porque también está detrás una sociedad, la sociedad rusa, que está sufriendo evidentemente también las consecuencias de todo esto. Y claro, ahí estamos. Yo sigo pensando que la diplomacia falló desde el principio, sigue fallando, y como bien decía una comentarista ayer, que le estuve escuchando, parece ser que todos pensamos que la diplomacia es ceder, por una parte, por otra, ¿no? Para llegar a acuerdos, y la diplomacia precisamente no se basa en cesiones, sino en conversaciones. Y en tal caso, si hay cesiones, que sea por parte de los afectados, que les parezca bien para llegar a otro tipo de acuerdos. Y Claro, desgraciadamente yo veo que por el momento esa no están ahí, ¿no? situación ni la veo, ni creo que esté en la agenda de ninguno de los países que están metidos en esta historia, que al final somos todos los países estamos en esta historia, ¿no? Hmm. Y lo malo, como tú bien decías, Lorenzo, es que evidentemente a nivel bélico, está clarísimo que a Rusia se le está atragantando toda esta historia, y claro, la verdad, el atragantamiento de una persona como Putin, pues es bastante, bueno, da un poquito de miedo, Como, las como cosas como un, son, pero bueno. como un animal herido que no sabes por dónde te puede salir. Exactamente, sí, sí, sí. Así Bueno, que, en fin, estaremos. Yo de todas formas considero que los próximos, eh, antes de que termine el año, algo tendrá que cambiar. Y bueno, y aquí estaremos para ver lo que pasa y comentar lo que pueda pasar. pues 2 Esperemos meses que por lo quedan. menos sea positivo,
para todos. Yo estoy convencida. El invierno ya está por esa zona muy, muy adelantado Sí, bueno, no pero sé, Sara, en esa algo zona estará tiene. el invierno muy adelantado, pero dile al otoño que pase por aquí porque a este paso ni se va a pasar, porque seguimos Mira, aquí en con verdad, verano. mira, por aquí hemos estado, claro, por aquí hemos estado con unos días de lluvia de lo típico, la típica lluvia gallega, por la mañana, por la tarde, por la noche, bueno, que iba contigo a todos los sitios. Y hoy, y no sé por qué, o sea, sí que estaba nublado, pim, pam, no llovía, pero ha venido un viento, el típico viento de sur, Calentorro, pero con un calor que, pues ya está. ¿verdad que? ¿Qué le vamos a hacer? En Bueno, vamos fin, a yo los creo que bulos. andamos por aquí un poco atontados hoy precisamente por esto. Posiblemente, Sí, vamos posiblemente. a maldito bulo, vamos hasta protección civil porque esto os va a sonar muchísimo. Ya Sí, ya sabéis estuvimos que se ha hablando la puesto en semana pasada. marcha el sistema de alertas que nos van a avisar en nuestro móvil cuando se declare una catástrofe nacional. Mucha Esto lo pone en gilipollez marcha he leído yo protección por civil. internet, Ya, ¿eh? Mucha gilipollez he leído ya yo por ya te internet lo digo. respecto a este tema. Por eso lo he Madre traído, mía. porque, vamos a ver, esto es cierto. El sistema de alertas se ha hecho, bueno, pues una prueba de a ver cómo podía salir. Lo dicho, esto depende de Protección Civil. Es cierto que depende del Ministerio de Interior, Protección Civil, pero va a probar durante varias semanas en diferentes zonas, al final, evidentemente, en todo el Estado español, y es un simulacro donde los ciudadanos van a recibir una notificación en su móvil acompañada de un pitido. Eso es lo que, en fin, se ha puesto en marcha. Además, es un Claro, a sistema partir de esta que ya llevan comunicación, en China y Japón y en muchos otros países, uh-huh, ya lo claro, llevan años de ventaja con esto. claro. Bueno, pues nosotros aquí somos tan geniales que las redes sociales, bueno, se han puesto las botas con desinformaciones al respecto y en este caso, maldita.es, pues hombre, ha hecho un pequeño especial sobre todas estas desinformaciones donde hablan de control, de manipulación, que te interviene en el móvil, que cómo han obtenido tu número de teléfono, en fin, vamos a ver. ¿Qué es lo qué es este sistema, no? El sistema no es o sea, que te llega un SMS ni nada. Es una emisión de mensajes de radio, una frecuencia diferente a la que se utilizan las llamadas o los SMS. Es algo que sí que es verdad que en este caso Protección Civil y su director general se ha pasado estos días dando explicaciones de cómo va esto. En definitiva, son distintas frecuencias para mandar esos mensajes a dispositivos electrónicos. Se utiliza una tecnología que se llama broadcast, que muchos la conocerán, otros no, como yo, por ejemplo, pero que está clarísima, que consiste en eso, en transmitir una señal que reciben esos dispositivos y, por tanto, ni está tu nombre en no sé, en la libreta del gobierno de España, ni nada por el estilo. ¿eh? De hecho, había un Es dato algo que además que dijo se tenía que hacer. un dato Hmm, que dijo el dime, responsable dime. es que ni siquiera ellos mismos que lanzan el mensaje, o sea, tú le dices, eso va por antenas, ¿vale? Entonces tú le dices, actívame esta zona y él Exacto. manda el mensaje a toda la gente que hay bajo la cobertura de esas antenas, de esa zona, ¿no? Y ni siquiera ellos mismos, que son Exactamente. los que lanzan el Sí. mensaje, pueden saber cuánta gente lo ha recibido. Ya no quiénes lo han recibido, sino ni siquiera Sí. saben si le ha llegado a una persona porque solo No, hay una conectada o si hay 1000. efectivamente. Claro, por eso, efectivamente, en las zonas donde se está haciendo las pruebas y todo esto, lo puede recibir una persona española pues como un turista que está por la zona. O sea, no es algo nominativo ni nada por el estilo. Y tú lo has explicado estupendamente bien. Es decir, quien está haciendo esas alertas ante una catástrofe o lo que pueda pasar, no está alertando a fulanito de tal, sino a la gente que pueda estar con sus móviles por ahí. No se monitorizan móviles ni nada por el estilo.
Hay que decir, de todas formas, para más seguridad de que no ha sido de repente algo que se le ha ocurrido al actual gobierno, sino que es para dar cumplimiento a una directiva de la Unión Europea que establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. Y en su artículo 110 ya decía que a más tardar el 21 de junio de 2022 se tenía que, o sea, ese sistema de alerta público Ya tenía vamos que tarde. estar en funcionamiento. Qué Y raro, ya vamos llegamos tarde, tarde. qué raro, qué raro, qué ¿Eh? raro, nunca vamos tarde nada. Ya es verdad que el 16 de junio, en fin, por dar algún dato más, el 16 de junio de este año, la Policía Nacional, como Protección Civil, ya alertaban de que se iba a poner en marcha el ensayo de esta tecnología y que evidentemente lo que no, en fin, que no tenía por qué alertarse la población ante este tipo de notificaciones, cosa que desgraciadamente al final ha ocurrido. Hay que decir de todas formas que ciertas personas que en el canal de Telegram pues han hecho viral, sabéis que hubo una caída mundial de WhatsApp. Bueno, pues algunos en Telegram ya lo relacionaron con toda la puesta en marcha de este nuevo sistema de notificaciones. En fin, nada que ver, lo dicho, es algo que está estructurado, se están haciendo esas pruebas y es algo que tenemos que cumplir porque está esa normativa europea y porque en definitiva es una manera bueno, ojalá que nunca se tenga que emitir, pero si hay que hacer una alerta ante alguna situación importante, pues hombre, que tengamos los medios y la forma para que nos podamos enterar. Así que, He lo leído dicho, muchas pero tonterías, nadie controla. una de ellas, por ejemplo, de que, por ejemplo, que no, que a ver si les iban a molestar a las 7 de la mañana, pues perdona, pero yo prefiero que me molesten a las 7 de la mañana que me caiga iba a decir un meteorito, es muy exagerado igual, también serviría, pero que haya un derrumbamiento en mi zona y me lleve por delante, o que haya la alerta de derrumbamiento o inundación o lo que Efectivamente. sea. Que se puede desactivar, sí, se Aún puede así, de todas desactivar, formas, pero no lo recomiendo. eso es lo que te voy a decir. Claro, o sea, si uno se pone muy esto y no quiere recibir ese, bueno, pues saben que desde el Ojo, móvil se desactivan ese una tipo de cosa, cosas. para los paranoicos, cuando lo desactivas, tu móvil recibe la alerta Mm, igualmente. Lo que hace es no mostrártela, pero la recibe igualmente. Solo lo digo exacto. para que sigan con su paranoia, Sara. Pero es así, lo recibe igualmente. Bueno, Así que pues vamos a, vamos al siguiente, que nos viene desde F Verifica, y nos viene porque, bueno, se ha hecho viral, bueno, en concreto dos vídeos de un grupo de personas disparando armas en una fiesta, bueno, y consumiendo alguna que otra cosita, y lo han relacionado con la campaña que está realizando Lula da Silva para las próximas, ya sabéis que hay una segunda vuelta en Brasil para las presidenciales y en concreto pues lo relacionaban con una visita que hizo en las zonas más deprimidas, en concreto en la zona de favelas y evidentemente, bueno, pues haciendo pues, en fin, una crítica al candidato, ¿no? Tanto en Twitter como en Facebook se han compartido estas grabaciones. Eh, además, evidentemente, con unos malos comentarios hacia Lula da Silva. Y en este caso, F Verifica pues ha podido demostrar, primero, que ninguno de los dos vídeos corresponde a esa visita en esos días a las favelas del norte de Río de Janeiro, y desgraciadamente pues han querido, pues hombre, intentar manipular en esta campaña electoral en Brasil. En concreto, uno de ellos es el del 30 bueno, la visita de Lula da Silva fue el 12 de octubre y estas publicaciones, haciendo, ya sabéis, lo típico, la búsqueda inversa de fotogramas de los vídeos,
pues nos salen publicadas el 16 de septiembre de 2019. Es decir, nada que ver con la actividad electoral de este candidato para Brasil, ¿no? También se hizo una serie de notas y en concreto se amplificó la gente que había compartido estos vídeos también con el tema de la gorra que llevaba, en este caso, Lula da Silva, con unas siglas, era CPX, y aludían que era precisamente las siglas de una banda de narcotraficantes. En verdad es un acronismo del complejo donde estaba en ese momento Lula da Silva. Es decir, nada que ver con las acusaciones que se realizaron. Hay que decir que esta desinformación ha sido trabajada por F Verifica y también con el verificador brasileño, Ausfatos y Comprova, que también tiene su propia página web y no es por nada, pero está haciendo un trabajo interesantísimo por las desinformaciones para las elecciones presidenciales, que se están produciendo en las redes sociales brasileñas. Y la verdad que están haciendo un trabajo muy, muy, muy bueno. Os lo recomiendo. Ellos forman parte del fact-checking internacional, Ausfatos y Comprova en Brasil. Así que ahí están los datos. Genial. Siguiente. Ese es el mismo del anterior, vale. Exacto. Sí, y nos vamos a unas protestas también con F Verifica, que se han difundido en redes sociales como supuestas protestas en Alemania contra el alza de los precios por la crisis energética y que la policía pues tuvo que reprimir con violencia y todo esto. Vale, ya os podéis imaginar que esto no es así. ¿Por qué? Bueno, pues porque se han manipulado imágenes que corresponden pues en concreto a un partido, a la celebración de un partido de fútbol en la ciudad de Hamburgo. Se ha podido verificar que era precisamente el partido entre el Sao Paulo y el Hamburgo Deportivo, y efectivamente eso lo podemos encontrar porque se hace una búsqueda en Google simplemente y nos salen las mismas imágenes del 14 de octubre en diferentes medios alemanes, donde la policía tuvo que usar la violencia contra los aficionados de fútbol en la ciudad de Hamburgo, que hubo peleas, detenciones, y así lo recogieron los diferentes semanarios alemanes. Con lo cual, nada que ver ni con las protestas que se pudieran producir por el tema de la crisis inflacionista en Alemania, ni tampoco, evidentemente, al final, que es lo que intentan con este tipo de desinformaciones, contextualizar es que esa crisis que está afrontando Europa, pues que tiene que ver con las sanciones a Rusia por la guerra en Ucrania, y por tanto, pues dentro de la línea que llevamos desgraciadamente desde marzo, donde en redes sociales podemos encontrar, ya hemos hablado alguna vez de acusaciones a personas precisamente refugiadas ucranianas, que son motivo de acusaciones, etcétera. Bueno, pues es una más, con lo cual ojo con este tipo de vídeos, de imágenes, donde nos dan a entender el movimiento contrario al apoyo a Ucrania, porque en muchas ocasiones, evidentemente, está manipulado y tiene pues su sesgo político y nada más. Bueno, Nos vamos pues a otra. Siguiente. Agencia Tributaria, Sí. que hacía tiempo que no salía. Bueno, pues este tiene mucho que ver con uno que hablamos la semana pasada, porque se ha hecho viral nuevamente a partir de un estudio de una fundación, en concreto de la Fundación Civismo, y se ha hecho absolutamente viral estos días, porque no se para de hablar de economía, y todo a partir de que los españoles van a trabajar en 2023 hasta el 29 de julio solo para pagar impuestos. ¿Por qué? Pues porque según el estudio
que es que se utiliza para esta desinformación, para hablar de esclavismo moderno, etcétera, etcétera, que está ahí, pues se habla de unos cálculos que además han tenido más de 1.200 retweets, o sea, no es una tontería. Y este informe que ha salido ahora, pues te dice eso, que tienes que utilizar 193 días para ahorrar lo suficiente para cumplir con el fisco. Claro, ¿qué es lo que ocurre? En este caso, Verifica Radio Televisión Española se puso en contacto con y consultar con expertos en temas de fiscalidad para saber si estos datos son así. En concreto, el Sindicato de Técnicos de Hacienda ha desmentido que los españoles tengan que destinar esos 210 días de sueldo solo para pagar impuestos en 2023. ¿Por qué están mal hechos los cálculos? Porque según esa Fundación Civismo que ha hecho la metodología y ha utilizado la metodología para decir este tipo de cosas, utiliza lo que es la presión fiscal. Acordaros, la semana pasada hablábamos un poco de todo esto. ¿Y qué ocurre? Que en esa presión fiscal se incluyen todos los tributos que se pagan. Tanto la ciudadanía a nivel individual como puede ser el IRPF y el IVA, pero también aquellas que corresponden a sociedades y empresas y que por tanto no abonan las personas físicas, con lo cual la manera de calcular es absolutamente errónea, algo que también desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales pues también han querido pues dar a conocer su opinión y decir que esa presión fiscal, ese concepto que incluye todos los impuestos, no puede ser trabajada para decir que todas las personas físicas pagan esos impuestos, porque hay algunos, yo no tengo ninguna sociedad y por tanto no los voy a pagar. Por eso es un error y es un bulo que evidentemente los españoles no vamos a pasarnos 210 días pagando impuestos en 2023. O sea, Sara, mentira. Entonces, lo de pedir la baja en el trabajo el día 31 de enero y decirles que ya me contraten el 30 de julio, no lo hago. Así no pagaré, los primeros meses no les pago y después ya gano para mí solo. No lo hagas porque vas a perder tú. Vas a perder tú absolutamente. Bueno. Pues vamos al siguiente bulo. Pues sí, porque también ha estado circulando, ay Dios mío, cómo no, nuevamente en redes sociales la compra de pastillas de yodo. ¿Qué ocurre? Que se ha revitalizado todos los bulos alrededor de las puñeteras pastillas de yodo porque sabéis que desde el gobierno de España pues se ha hecho una compra de pastillas de yodo y por tanto eso mucha gente lo ha querido interpretar como nuevamente la historia de que hay que comprar pastillas de yodo por un ataque, en este caso por Rusia, a nivel de este tipo de cosas. Bueno, ¿qué ocurre? El Ministerio de Interior sí que es verdad que ha hecho una compra, sí que es cierto, pero la desinformación viene porque ellos, los que han puesto en valor este Twitter, hablan de que, ojo, que tampoco te fíes de esas pastillas de yodo, que son pastillas de yodo experimental que ha comprado el gobierno hace meses y es algo que además se ha retuiteado con el tal cual. Y hablan del plan bomba atómico DEMIA. O sea, ya tiene nombre y todo. Allá hay un plan para ver si nos envenenamos todos con yodo. Que han buscado un nombre complicado. Te lo digo. Podría ser más fácil. Ya te lo digo. Y bueno, y te alertan de que cuidado y que es otra trampa, como no, que no las tomes, ni que fuéramos a empezar a tomar las pastillas de yodo, vaya, ni nadie ha hablado de lo mismo. Sí que es verdad que ya lo decíamos hace unas semanas, que se ha incrementado significativamente la búsqueda de pastillas de yodo, o sea, en Internet, quiero decir, y ya sabéis que hablamos de que esas pastillas de yodo no tienen nada que ver con las que se compran en farmacia o se puedan comprar en Internet, que tienen más que ver con temas nutricionales y no con lo que significa esa pastilla de yodo
ante un posible accidente nuclear. Es verdad, y los datos están ahí, se ha hecho una compra de 230.000 envases de comprimidos de yoduro potásico. No tiene nada que ver con ninguna bomba atómica o nuclear, sino que tiene que ver con las medidas que se toman en cuanto al plan de protección nuclear que hay en España desde hace ya muchos años. Y todo viene relacionado por las centrales nucleares que tenemos en España, que ya sabéis que están en Burgos, en Cáceres, en Valencia, en Tarragona y en Guadalajara. Con lo cual, las pastillas que se tenían almacenadas en su momento, sabéis, bueno, no se han tenido que utilizar y, por tanto, se ha tenido que volver a comprar para afrontar un eventual riesgo nuclear en estas zonas. Y no tiene nada que ver ni con el tema de Ucrania ni con Putin. Menos mal que nos han tenido que usar. Ya es verdad, ya te digo, efectivamente. Y sí que es verdad que, aún así, también es verdad que la Unión Europea, que también se metió por en medio de esos bulos, metieron una información que ya venía de agosto, de que se había donado a Ucrania más de 5 millones de comprimidos de este yoduro potásico, pero que se hizo en su momento no porque de repente iba a haber un ataque nuclear, sino porque sabéis que también allí está la central nuclear de Zaporilla, y sabéis que fue una de las instalaciones que recibió algún ataque por parte de Rusia. Y por tanto sí que podía haber un riesgo importante de ataque nuclear, y por lo menos para esa zona ucraniana, pues la Unión Europea pues le donó esos comprimidos de yoduro potásico. Aún así, y yo os lo he traído por aquí, yo no sé si al final es porque se ha creado y se ha generado tantos problemas, que por si acaso, en este caso, el Ministerio ha puesto en marcha una serie de informaciones en formato de vídeo, y os he traído uno para que sepáis un poco por qué nosotros tenemos un plan y que lleva ya tiempo, y lo que supone para España tener, pues evidentemente, una serie de centrales nucleares que evidentemente también tiene sus riesgos, como no. Como bien decías tú, Lorenzo, bueno, pues menos mal que hasta hoy no se ha tenido que utilizar ese plan de emergencia, pero la situación está ahí, evidentemente. Pues vamos al fact-check, que viene cargadito esta semana. Sí, pues vamos a empezar con Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, que acusó al Ejecutivo. Ya sabéis que ahora hacen cara a cara en el Senado, entonces todas las semanas vamos a tener algo, en esta última, pues bueno, pues acusó al gobierno de liderar la inflación y se dirigió a Pedro Sánchez para criticar que ha presumido de contener la inflación después de liderar durante meses y tener 2 puntos más de inflación subyacente que la media de la Unión Europea. En concreto, esta afirmación lo dijo en el Senado, pero lo ha repetido en varias ocasiones desde el mes de junio, o sea que sigue en sus 13. Claro, ¿qué ocurre? Que este dato en concreto que da es falso. España no se ha situado a la cabeza de la inflación en los últimos 2 años. La posición más alta se registró en octubre de 2021, cuando ocupó la 8ª posición, como se puede comprobar en el histórico de Eurostat. Además, durante este último año, la inflación subyacente, esa que ya sabéis es el IPC sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, ha estado por debajo de la media de la Unión Europea, a excepción del mes de julio, que sí que estuvo un par de décimas por encima. En este caso, Neutral se puso en contacto con el gabinete de prensa del Partido Popular por estas declaraciones, pero os podéis imaginar que no ha habido respuesta. Pues vaya, hay que decir que desde los datos que se tienen, hay que decir que España no ha estado nunca en esos datos que ha dado Feijóo,
y lo más cerca que ha estado España de los primeros puestos durante el último año fue, lo dicho, en octubre de 2021 y en marzo de 2022. Y respecto a la inflación subyacente, solamente tuvo ese dato con unas décimas en julio de 2022. Con lo cual, pues tenemos que decir que es falso las declaraciones del líder del Partido Popular. Ahora sí que nos vamos a También Pedro traemos a Pedro Sánchez. Sánchez, también, porque en ese cara a cara también, pues con el líder de la oposición, pues dijo o criticó en verdad la gestión del Partido Popular en ejecutivos anteriores y en concreto habló sobre la deuda del Estado. En concreto dijo, entre 2014 y 2018, señor Feijóo, ustedes aumentaron un 32% la deuda pública. Claro, ¿qué ocurre? Que las cifras oficiales no avalan esta declaración del presidente del gobierno. Por un lado, si se atiende a la deuda pública en relación al PIB, durante todo el mandato de Rajoy en Moncloa, desde 2012 al 18, el aumento fue del 11,5%. Si nos fijamos en los últimos 4 años que subraya Sánchez, del 14 al 18, la deuda no es que subió, bajó un 4,7%. Con lo cual, el decir que entre 2014 y 2018 aumentaron un 32% la deuda pública el gobierno del Partido Popular, pues hombre, pues no es cierto. Con lo cual, pues le tenemos que poner un falso falsete, porque sí, se acercó a un crecimiento de la deuda en el 11%, pero en concreto, justo en los últimos años, no es que creció, sino que bajó un 4,7%. Así que, falso. Bueno, pues vamos al siguiente. Nos vamos a Pilar Alegría, la ministra de Educación e Formación Profesional, que visitó un instituto en Cádiz, habló sobre el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Partido Popular contra la ley del matrimonio homosexual ante el Tribunal Constitucional. En concreto dijo, si ha habido un partido en la historia de la democracia de nuestro país que ha apostado claramente para mejorar los derechos e igualdad de hombres y mujeres, ha sido el Partido Popular. El Partido Socialista. Ahí está la posibilidad de que las personas puedan contraer matrimonio. Por cierto, una ley que sigue recurrida en el Tribunal Constitucional por el Partido Popular. Eso es lo que dijo la ministra. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí, es verdad, esta ley fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Partido Popular. Pero ¿qué pasa también? Que ese recurso ya se resolvió por el Tribunal Constitucional y rechazó esa inconstitucionalidad que perseguía el Partido Popular de la ley de matrimonio igualitario y homosexual en 2012. Una decisión que el Ejecutivo en su momento de Mariano Rajoy acató y no volvió a recurrir. Con lo cual, pues hombre, ha patinado. Nuestra ministra de Educación ha patinado un poquito porque, hombre, la ley ya está, o sea, está en funcionamiento y ya no hay ningún recurso. Es verdad que siguen una serie de recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP que todavía no se han resuelto, como la ley del aborto o también como la ley de educación, la última ley de educación, el LOMLOE, en concreto en algunos apartados, o también la ley de eutanasia, que también ya sabéis que fue aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez y también ha sido recurrida por el Partido Popular. Pero el Tribunal Constitucional todavía no se ha resuelto. Pero en concreto, en esta que hacía hincapié la ministra de Educación, Pilar Alegría, pues no, se resolvió en 2012 y no ha habido ningún otro recurso al respecto. Así que, pues hombre, es falso. Bueno, pues vamos al siguiente. Nos vamos con Javier Maroto, también del Partido Popular, que también en el Senado, que se ha puesto de moda ahora en el Senado, es portavoz del Partido Popular en el Senado. Y a partir de del último cara a cara, luego estuvo en una entrevista en Radio Nacional de España, también luego lo repitió en otra cadena, en este caso de televisión, y dijo que las propuestas de modificación del IRPF del gobierno han dejado fuera a todos los mileuristas de España y que ningún mileurista
se va a beneficiar de la modificación del IRPF, que ya sabéis que se ha puesto en marcha con esas medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno central. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que expertos consultados en este caso por Neutral aseguran que las modificaciones anunciadas por el Gobierno en el IRPF sí benefician a los mileuristas que cobren entre 14 y 15.000 euros anuales. Además, recuerdan que personas que cobren 14.000 euros ya no tenían ningún tipo de retención del impuesto de la renta antes de estas nuevas medidas, con lo cual tampoco no hay nada más que mejorar. Ya no pagaban, ya no tributaban, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que las propuestas de Hacienda, acordaros que es para rentas altas, para capitales superiores a 200 y 300.000 euros, que hay un gravamen de subida del 27 y el 28%, pero también ha ampliado la actual reducción por rendimiento de trabajo a rentas brutas de hasta 18.000 euros. Con estas medidas, pues se amplía y se eleva esa reducción a alcanzar por parte de los contribuyentes y se llega hasta los 21.000 euros. Por tanto, si un salario mínimo de 14.000 brutos anuales en 14 pagas hasta este momento no tenía que tener en cuenta que con las pagas, pues eso, son unos 1.000 euros. Si hasta ahora era así y no tenía una retención cero, hombre, pues sí que tiene una mejora, porque personas que, por ejemplo, cobren 15.000 van a tener el mismo beneficio y en concreto hasta los 21.000 los se va a aumentar también ese beneficio, con lo cual, claro que los mileuristas se ven beneficiados y hasta los que tienen un poquito más de los 1.000 euros. Es decir, si antes solamente no tenían que hacer declaración de la renta y por tanto no tenían por qué tener retenciones los de 14.000, ahora los van a tener los de 15.000 y los de 16.000. Con lo cual, pues hombre, pues sí, yo creo que ahí ha patinado un poquito Maroto y hombre, pues sí que se van a beneficiar, primero porque algunos ya estaban beneficiados y otros porque van a amplificar ese beneficio. Así que es falso. Pues vamos al siguiente. Ahí lo tenemos. Pues nos vamos con el presidente de Vox, Santiago Abascal, que afirmó en una entrevista que la búsqueda de yacimientos de litio en España está prohibida. Así lo dijo, en España hay litio, pero se prohíben las prospecciones. Tal cual. Bueno, ¿qué pasa con las prospecciones de litio en España? ¿Están prohibidas? Pues no están prohibidas. Confirmado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En realidad, el Gobierno, en este momento, lo que está haciendo es potenciar la explotación de búsqueda de estos recursos en su hoja de ruta para la gestión sostenible de materias primas. Tanto es así que también el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros también se lo asegura a Neutral de que es así. Las prospecciones de este material no están prohibidas en España. Eso sí, se reconoce que la explotación del recurso depende de muchos factores, entre ellos los temas medioambientales. Es decir, puede haber que en alguna solicitud se pueda denegar por el valor medioambiental de la zona y, por tanto, pues bueno, esté por encima de los permisos para explotar ese litio. Y tanto es así que, precisamente, en cuanto a lo que significa este mineral, que se va a multiplicar su demanda en más de un 40% hasta 2040, precisamente en este momento el Ministerio el Ministerio en concreto también ha hecho hincapié a que se tiene que mejorar precisamente ese consumo de materias primas como el litio, que son tan importantes. En concreto, hay una previsión de que este potencial en la minería española, pues el organismo prevé la fabricación de baterías para vehículos electrónicos, que sabéis que es una de las apuestas que hay en este nuevo plan del MITECO, y la digitalización de la economía, que también es una de las materias primas que se utilizan para este tipo de cosas.
Con lo cual, pues hombre, podemos decir que a pesar de que también Neutral se puso en contacto con Vox para saber por qué había hecho esta afirmación, pues hay que decir que Santiago Abascal en este caso patina bastante, primero porque no está prohibida la extracción de litio en España y en concreto, mucho más, dentro de la ley de cambio climático, es importantísimo y es uno de los elementos a explorar y en cuanto a yacimientos importantes para el futuro de la economía y de la transición ecológica en España. Así que es falso. Y al último nos vamos ahora mismo, ahí lo tenemos. Pues nos vamos con Jaume Asens. Claro, Jaume Asens, que es el portador de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. Sí que es verdad, hombre, es una pequeña rectificación porque precisamente en una de sus intervenciones en el Congreso de los Diputados habló precisamente de la ley de cambio climático, de la reducción de emisiones como uno de los objetivos de esta nueva ley y en concreto dijo que se aprobó en el Congreso con los votos en contra del Partido Popular y de Vox. Eso lo dijo y de paso luego además lo tuiteó, ¿no? Bueno, pues hay que decir que el Partido Popular, en concreto, en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso, donde se le dio validez a esta nueva ley, pues el Partido Popular se abstuvo. Y también se abstuvo a la enmienda a la totalidad que sí que presentó el partido Vox. Con lo cual, hombre, pues no es verdad. El Partido Popular y Vox no votaron en contra. Votó en contra el Vox, se abstuvo el Partido Popular y también quedó rechazada la enmienda a la totalidad del partido de Vox a esta ley, con también la abstención del Partido Popular. Pero en ningún caso votó el Partido Popular, en ningún caso votó en contra de esa nueva ley de cambio climático. Así que, pues también patinó un poquito y es falso lo que dijo. Vaya. Bueno, nos hemos saltado una cosa, Sara, y era un segundo vídeo que teníamos. Sí. Que estaba en el último bloque. Sí. Pues vamos a ello. Si en concreto, cuando estábamos hablando de las pastillitas de yodo. Efectivamente. Y en concreto es un vídeo que si nos da tiempo lo ponemos, que es precisamente por el tema de los posibles accidentes que se pueden producir ante una amenaza nuclear o, en nuestro caso, en concreto en España, porque tenemos centrales nucleares, ¿no? Y bueno, yo creo que lo explica muy bien y de una forma muy clara. Y precisamente habla de eso, de por qué se utilizan las pastillas de yodo. Pues vamos a ello. ¿Qué hacer en caso de emergencia nuclear? Actualmente en España hay 5 centrales nucleares en funcionamiento: Almaraz en Cáceres, Ascó y Vandellós en Tarragona, Cofrentes en Valencia y Trillo en Guadalajara. Las centrales disponen de rigurosos sistemas de seguridad. A pesar de ello, siempre existe una mínima posibilidad de accidente y que pueda provocar riesgo para la población, otros seres vivos y el medio ambiente. ¿Qué ocurre durante una emergencia nuclear? En un accidente nuclear hay partículas radiactivas que se dispersan por el aire y se depositan sobre el suelo y otras superficies. Esas partículas radiactivas afectan a cualquier tipo de vida, personas, seres vivos y medio ambiente. En el caso de que entren en contacto con nuestra piel o cabello, o que los inhalemos o pasen al interior de nuestro organismo mediante los alimentos, pueden provocar efectos perjudiciales para nuestra salud. ¿Sabrías qué hacer durante una emergencia nuclear? En caso de que sucediera un accidente nuclear, las autoridades competentes activarían el plan de emergencia nuclear que tienen preparado para hacer frente a ese tipo de situación. Es también importante que los ciudadanos sepamos qué hacer y cómo actuar para que nuestro comportamiento sea el adecuado para nuestra propia seguridad y la de los demás. Las medidas y acciones necesarias serán comunicadas por las autoridades competentes a través de los medios de comunicación, televisión, radio, fuentes oficiales en Internet y por megafonía fija y móvil situada en los municipios cercanos a la central nuclear.
es imprescindible estar atentos a esos medios y seguir las instrucciones recomendadas. Según las características de la emergencia, se tendrían que tomar algunas de las siguientes medidas o todas ellas, siempre atendiendo a las indicaciones de las autoridades. Confinamiento, toma de yoduro potásico y evacuación. El confinamiento consiste en ponerse a cubierto dentro de la vivienda o en un edificio con puertas y ventanas cerradas y con los aparatos de climatización apagados. ¿Por qué y durante cuánto tiempo? Al permanecer en un lugar protegido del aire exterior durante el paso de una nube radioactiva, evitaremos la inhalación y la contaminación externa. Durante este tiempo, es importante no salir al exterior hasta que la nube radioactiva haya pasado. El confinamiento duraría por lo general unas pocas horas. Las autoridades y los medios de comunicación nos informarían sobre los pasos a seguir en cada momento. Toma de yoduro potásico. El aire, al paso de la nube radioactiva, puede contener yodo radioactivo que supone un riesgo para la salud de las personas, sobre todo para los niños y mujeres embarazadas. Por ello, debería ingerirse una pastilla de yoduro potásico que está a disposición de los vecinos de los municipios cercanos para estas situaciones. Esa pastilla actuaría sobre nuestra glándula tiroides, no permitiendo que el yodo radioactivo se acumule en dicha glándula. De esta forma, disminuiríamos los efectos nocivos para la salud. ¿Cómo y cuándo tomarlo? Este medicamento es generalmente bien tolerado y no supone un riesgo para la salud. No obstante, siempre es aconsejable consultar cualquier día que vamos al consultorio con nuestro médico de atención primaria. Él o ella nos explicará lo que tenemos que saber del yoduro potásico y si, aunque improbable, pudiera haber alguna contraindicación que desaconsejara su toma. Conviene ingerir el yoduro potásico lo antes posible desde que se supiera que ha habido un accidente. Solo sería necesaria una dosis y siempre debería tomarse según las indicaciones de las autoridades del plan de emergencia. La evacuación consiste en alejarse de la zona que está o podría estar contaminada. La evacuación evitaría una posible exposición a la radiación. ¿Cómo y cuándo realizar la evacuación? Habría que estar preparados y realizar una evacuación ordenada cuando fuera indicado por las autoridades. Para ello, sería necesario reunir tus documentos y los de tu familia, las pertenencias indispensables y los medicamentos habituales que sean necesarios. Podría realizarse preventivamente antes de que llegara a pasar la nube radioactiva o también después de que hubiera pasado, pero no sería conveniente mientras la nube pudiera afectarnos. Por este motivo, sería muy importante llevarla a cabo siguiendo las instrucciones preparadas por las autoridades en el plan de emergencia nuclear y dirigirnos a los lugares previstos para comprobar si hubiéramos podido quedar contaminados. Es importante mantener una actitud apropiada. Y por último, es positivo recordar que ante una situación de emergencia, lo importante es actuar según las indicaciones antes, durante y después de la emergencia. La serenidad y la reflexión son los mejores aliados. Tu actitud de seguridad, tranquilidad y autocontrol favorecerá la tranquilidad de las personas que estén a tu alrededor. Una vez terminada la emergencia, todos podemos y debemos apoyar a las autoridades para reanudar las actividades cotidianas. En caso de emergencia nuclear, podrán encontrar más medidas de prevención y protección en nuestra web www.proteccioncivil.es/riesgos/nuclear. Pues ya he tomado nota, abrir bien las ventanas, salir corriendo, gritando y a la desesperada, sin esperar instrucciones y nunca tomar la pastilla esa experimental. Ahí Eran todos estamos. los puntos, ¿no? No me Esto dejaron es tan ninguno. antiguo pero diferentes, o sea, ya son décadas, donde están estos consejos que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando de ese ataque nuclear, ni nada por el estilo, sino de accidente nuclear, que es muy Que no es lo diferente. mismo. Y entonces, a ver si... Claro, porque si hay un ataque nuclear igual va a dar igual, ¿eh? O sea, va a dar igual Precisamente si cerramos es ventanas. más útil
el sistema este de alertas con el accidente nuclear que con el ataque nuclear, pero nos sonaría el móvil igualmente. Es una de las cosas útiles que nos puede servir. Seguro. Pues vamos ahora a las reflexiones. Sí. Bueno, nos vamos a una reflexión de miedo, porque estamos ahí al lado de Halloween, Lorenzo, y lo tenía que traer. Es un cortometraje de CGI de Cham de Criste Tenorin, y es, yo desde mi punto de vista, buenísimo. A ver qué os parece. Y da miedo, da un poquito de miedo. Pues allá vamos. Nice try, Leprechaun. No magic munchos for you. Magic munchos, part of a complete breakfast. Introducing the Wee Folk Challenge. Find all 3 of the Leprechaun's friends in boxes of magic munchos and win the big prize. Among the magic munchos every day, and your magic muncho troubles away. Of his kin. At last, the cage opens. And Faye
Pues ahí está muy bien, ¿eh? Estaba muy bien. Genial, genial. Eso sí, yo no voy a volver a buscar cositas, juguetitos en cajitas de nada, ¿No quieres los Magic por si se Monchos? desata algo malo. Bueno, bueno. Pues llegamos al final Por si del acaso, por lo menos programa de hasta hoy. después de... Dime, hasta aquí hemos llegado. hasta aquí hemos La llegado. semana que viene más, seguro. Más y no sé si más terrorífico o no, ya veremos cómo va la semana. Veremos a ver, veremos a ver. Estaremos atentos y el jueves comentaremos. Pues muy buenas noches, Sara. Gracias por estar ahí. Igualmente, Lorenzo, y que paséis un estupendo Halloween, Samaín, todos los santos y difuntos y demás cosas. Y nos vemos posiblemente los próximos días para ver esos estupendos relatos de terror que han participado mucha gente y que me ha encantado estar ahí Está muy chulo, leyéndolos. la verdad. Y mucho nivel. Ya iremos diciendo cosas cuando José nos lo Ya te permita. digo, Hala, muy buenas noches, Sara. así es. Hasta la semana que viene. Muy buenas noches, feliz semana a todos, vecinos, se os quiere.